Capítulo 46. Misión de pelotón, 3. Bajo la promesa de un periodo libre, Iron atrapó con éxito a sus soldados y los hizo rodar con el pretexto de entrenarlos para la misión. Al mismo tiempo, también les hizo limpiar el área alrededor del cuarto puesto avanzado. A partir de ese momento, la patrulla en la frontera comenzó a excluir el octavo puesto de guardia. ¿Por qué? Fue porque los soldados que entrenaban ocupaban el octavo puesto de guardia todos los días. Debido a su entrenamiento, decenas de soldados se turnaron para permanecer en el área más peligrosa del cuarto puesto de avanzada, el octavo puesto de guardia, por lo que no había necesidad de que el equipo de patrulla trabajara en esa área. Y porque el líder del puesto avanzado, Iron Carter, vivía según las palabras, no hay mejor entrenamiento que participar en una batalla real. Todos los soldados que permanecían en el octavo puesto de guardia todos los días estaban completamente armados y listos para luchar en la batalla en cualquier momento. ¡Ey! Esa formación es demasiado deficiente. ¿No vas a hacerlo correctamente? Imbéciles. Mirar. Mantén y dispara. ¿Estaba temblando? No estaba temblando, ¿verdad? Entonces, ¿por qué estás temblando? Eres inferior a alguien joven, ¿qué estás haciendo? ¿Quién empuña una espada como esa? ¡Ey! ¿Te dije que dispararas así? Ya te lo dije muchas veces. ¿Aún eres humano si no puedes entender mis palabras sin importar cuántas veces las haya dicho? De ahora en adelante, ustedes son unos mierdas de perro. Te trataré como mierda de perro hasta que hagas correctamente lo que te dije que hicieras, ¿entender? Después de regresar de pelear una batalla real, sin duda fueron bombardeados con las críticas de Iron. A pesar de que el sonido de los disparos y los bombardeos de sus feroces batallas resonó fuerte en el área, ninguno de ellos regresó con heridas fatales. Iron siempre había dado un paso adelante y se había enfrentado a los monstruos cada vez que se volvía demasiado peligroso. El único problema era que cuando eso sucediera, comenzaría el infierno para ellos. Esto era especialmente cierto si cometían un error durante el entrenamiento que siempre se producía después de librar una batalla real. Si cometieran un error, terminarían entrenando todo el día sin dormir. Debido a esto, los soldados del tercer puesto de avanzada comenzaron a protestar. Se quejaban de que el sonido de las armas y las bombas estallando todas las noches hasta el amanecer les impedía dormir bien por la noche. Pero cuando un soldado vino a protestar, su genial líder del puesto simplemente lo ignoró y lo masticó con fuerza. ¿Y el soldado que vino a protestar? En lugar de retorcerte y retorcerte aquí, ¿por qué no lo haces tú también? Sí. Escuché que no te gusta el sonido de las bombas y las armas. Entonces, hazlo también, ¿no se cierne sobre ti también la temporada de misiones? Sí. Sí, señor. Entonces, entrena allí también, ¿por qué tienes tantas quejas cuando no entrenas a pesar de estar en el ejército? Se le rompió la mentalidad con solo unas pocas palabras refrescantes y geniales antes de ser enviado de regreso a su propio puesto de avanzada. Luego, se dio la vuelta con una sonrisa renovada y preguntó, ¿ya terminaste?, antes de continuar el entrenamiento de los soldados. La siguiente persona que se acercó a ellos fue el propio líder del tercer puesto avanzado. Iron, que esperaba que el vicelíder del puesto de avanzada acudiera a él, dio la bienvenida al líder del tercer puesto de avanzada con un poco de arrepentimiento pintado en su rostro. Líder del cuarto puesto avanzado. Teniente Iron Carter. Teniente M.C. Caron. El líder del tercer puesto de avanzada miró fijamente a Iron después de decir eso. Escuché que le dijiste al soldado que envié aquí para que lo hiciera también. Así es. Se quedó estupefacto cuando Iron le respondió como si no supiera dónde estaba el problema. Lo envié en mi lugar, pero si respondes así, ¿qué quedaría de mí, eh? ¿Estamos entrenando así que no podemos detener los ruidos? Puedes hacerlo con moderación. ¿En moderación?
Cuando Aaron le preguntó sin comprender, el líder del tercer puesto de avanzada se rió antes de hablar. Así es. ¿Por qué estás tan agitado? No sé si no tienes ojos o si no tienes sentido, pero lo que pasa con la vida militar es que hay que hacer las cosas con moderación. Incluso si corres así, lo único que obtendrás es cansancio. Todos estos son consejos de la experiencia, por lo que debes escuchar atentamente. Iron sonrió mientras observaba al líder del tercer puesto de avanzada actuar como un niño inmaduro. ¿Quieres decirnos que deberíamos dejar de entrenar? TCH. No te detengas, simplemente haz las cosas con rudeza. De todos modos, las misiones del pelotón solo serán misiones de reconocimiento por aquí. Ni siquiera es una misión de batallón. ¿Por qué trabajas tan duro? No sé si es porque eres un novato, pero será bueno para los soldados si haces las misiones del pelotón con moderación. Habló como si fuera él quien estuviera en un terreno elevado. Sonaba como si le estuviera enseñando a Aaron las cuerdas, pero se aseguró de decirle que esto debería ser en secreto. Sin embargo, Aaron respondió con firmeza al líder del tercer puesto de avanzada que hablaba como si fuera dueño del cuarto puesto de avanzada. Me ocuparé de mi propio puesto de avanzada. Solo si recibo una queja del comandante de la segunda compañía y recibo acciones disciplinarias arreglaré esto. ¡Ey! ¿No entiendes lo que te estoy diciendo? ¿No se te mete esto en la cabeza porque estoy hablando amablemente? ¿Te parece gracioso lo que dice tu superior? Bastardo, ¿estás actuando así porque soy de la empresa opuesta? MC Caron, el líder del tercer puesto avanzado, mostró su fuerza mientras agarraba bruscamente los hombros de Aaron. Claro, Aaron simplemente sonrió con indiferencia cuando lo vio tratando de aumentar su maná para reprimirlo. Aaron evaluó sus habilidades y se dio cuenta de que la experiencia de este hombre valió la pena, ya que aún podía extraer su maná con facilidad. MC Caron era un teniente que había comido suficiente jambab durante 4 años. También era una persona talentosa que había llegado a la tercera etapa después de adquirir mucha experiencia en el campo. Pero para Aaron, su demostración de habilidad fue simplemente ridícula. ¿Por qué confías siquiera en el capitán Franco? Estás en esa línea, pero ¿qué puedes hacer? El comandante de nuestra compañía es un mayor, Jin. Además, si eres un novato, tienes que actuar como un novato. ¿Qué estás haciendo tratando de rebelarte contra tu superior? ¿Quieres recibir entrenamiento de mi parte, MC Caron intentó impedir que Aaron se resistiera hablando del comandante de su compañía. Pero Aaron solo sonrió cuando lo vio actuar así. Desde el punto de vista de MC Caron, la sonrisa de Aaron parecía como si se estuviera burlando de él. Pero no importa lo que hagas, no puedes amenazar al importante líder del puesto avanzado de la compañía contraria. ¿Y qué rebelión intentas decir cuando ambos estamos en el mismo rango? Bastardo. Agarrar. Incluso antes de que MC Caron pudiera terminar sus palabras, Aaron agarró la mano que había colocado antes sobre su hombro y la sacó por la fuerza de su cuerpo. Parecía que no le tenía miedo en absoluto. Y si quieres amenazarme, primero debes desarrollar tus habilidades. Esto es un poco. Maldito bastardo. Los ojos de MC Caron se inyectaron en sangre mientras miraba a Aaron, quien continuaba hablando con una sonrisa en el rostro. Por último, si quieres discutir y quejarte, entonces deberías ir y discutir con el comandante de la unidad de búsqueda. ¿Qué? MC Caron no pudo evitar preguntar sin comprender cuando escuchó las palabras de Aaron. Ve y dile al comandante de tu compañía mayor, Jin, que debería quejarse ante el comandante de la unidad de búsqueda para que detenga mi entrenamiento. Detendré el entrenamiento cuando reciba una orden formal. MC Caron no sabía si Aaron era un noble bastardo, pero aún así no pudo evitar temblar cuando se dio cuenta de algo de las palabras de Aaron. Parecía haberse dado cuenta de que lo que estaba haciendo no era para una misión normal de pelotón. Sin embargo, Aaron no era un noble bastardo ordinario.
Tenía experiencia en política, militar e incluso tenía las conexiones adecuadas en este lugar. Si quieres comprobar si el capitán Paulo es mejor que el comandante de la unidad de búsqueda o no, adelante y presenta una denuncia. Aaron aumentó su impulso mientras pronunciaba esas palabras. MC Caron no pudo evitar encogerse y dar un paso atrás cuando sintió una fuerza que era un nivel superior a la suya. Aaron se acercó lentamente a él. Pero cuando intentó dar un paso atrás, Aaron se quitó la ropa, lo que a su vez le hizo bajar la cabeza mientras le hablaba suavemente al oído. No sé qué tan lejos está el respaldo del comandante de la compañía Paulo, pero si simplemente crees en eso y andas imprudentemente de esta manera, definitivamente morirás. ¿Lo probamos si no crees en mis palabras? Aaron soltó su ropa y se dio unas palmaditas en el pecho para enderezarla cuando terminó lo que quería decir. Estaba sonriendo felizmente. MC Caron se dio cuenta de que había estado esperando esto desde el principio. Aaron inclinó la cabeza y dio un paso atrás antes de mirarlo con una expresión inocente en su rostro. Sin embargo, incluso si Aaron retrocediera voluntariamente, MC Caron todavía no podía decir nada. Instintivamente se dio cuenta de que Aaron y el comandante de la unidad de búsqueda estaban involucrados en algo. Y había algo enorme que los respaldaba. Se asustó cuando finalmente se dio cuenta de que había una gran pelea debajo de la mesa, pero no se atrevió a preguntar para saber más. Todo lo que MC Caron pudo hacer fue regresar a su puesto de avanzada sin hacer nada. Sabía que estaba en una situación en la que no podía abrir la boca ni soltar la cuerda que sostenía. Los soldados que observaron cómo se desarrollaba la escena no pudieron evitar ponerse rígidos. Pensaron que el líder de su puesto de avanzada daría un paso atrás y escucharía a MC Caron, ya que era uno de los pocos tenientes que había adquirido mucha experiencia en el campo. Pero incluso pudo presionar a esa persona sin parpadear. ¿Disfrutaron todos la vista? Los soldados se sintieron nerviosos cuando Aaron se volvió hacia ellos con una sonrisa. Como has descansado lo suficiente, puedes empezar a entrenar de nuevo, ¿bien? Creo que ahora podemos avanzar lentamente hacia el curso avanzado. Luego, reunió a los soldados frente a él. Debes haberte aburrido intentando matar conejos gigantes todo el tiempo, ¿verdad? Ya es hora de que pasemos a la siguiente área de monstruos. No, todavía la misión. Ah. No te preocupes. Simplemente investigaremos. Incluso si estamos en otras áreas, todavía estamos cerca del 8º puesto de guardia, así que no tienes que asustarte demasiado. Choros intentó resistirse, aunque sus esfuerzos fueron demasiado tímidos, pero no funcionó en absoluto con el líder de su puesto de avanzada. Los rostros de los soldados palidecieron cuando el líder de su puesto bloqueó fácilmente las palabras de su camarada. Parecía que el precio por observar tranquilamente la pelea entre el líder de su puesto de avanzada y MC Caron era un curso de entrenamiento más avanzado. Incluso profundizaron en áreas más peligrosas para realizar entrenamiento práctico bajo la guía de Aaron. Los soldados sentían que el entrenamiento era solo una apariencia y que realmente estaban realizando una peligrosa misión de reconocimiento cada vez que se adentraban en esas áreas peligrosas. La intensidad del entrenamiento era tan difícil que parecía que era algo que solo harían durante misiones serias. Sin embargo, no se escuchó ninguna queja de ellos. Fue solo un corto periodo de entrenamiento, pero sintieron que había una gran diferencia entre ellos. A diferencia de antes, donde solo los cabos hacían la mayor parte del trabajo durante la caza, los soldados y los privados de primera clase ahora podían ayudarlos y hacer sus propias partes para que todos se sintieran un poco cómodos con su entrenamiento. Y mientras continuaban barriendo el área alrededor del 8º puesto de guardia, los monstruos comenzaron a dar un paso atrás como si pudieran sentir una sensación de crisis en ellos. Originalmente, Aaron se habría sentido muy seguro en todo, ya que los monstruos que participaron en una guerra total contra los humanos renunciaron tranquilamente. Pero simplemente sintió que era extraño. ¿Hay una grieta en las montañas invernales?
Iron intentó inferir la situación basándose en los hechos y la información que había experimentado en su vida anterior. Pero cuanto más pensaba en ello, más seria se volvía su expresión. En este momento, estaba pensando si debería informar lo que había inferido o no. El hecho de que los territorios de los monstruos se hubieran reducido rápidamente a medida que comenzaron a perderse de vista significó que se mudaron a algún lugar para vivir o comenzaron a unirse. La única razón por la que los monstruos mostraban este fenómeno era cuando un ser poderoso se establecía o se abría una pequeña grieta en el área. Hay muy poca información sobre el noreste en este momento. Aaron había reunido mucha información en su vida anterior porque estaba sentado en una posición alta. Sin embargo, aunque tenía mucha información, todavía le faltaba información sobre el noreste. Esto se debió a que el noreste ya había sido destruido mucho antes de que comenzara a recopilar información. Al final, Aaron no tuvo más remedio que rascarse la cabeza e intentar hacer su plan original más detallado mientras aceleraba el proceso. También envió un informe al comandante de la unidad de búsqueda para estar seguro. Misión de pelotón, tengo que convertirme en capitán rápidamente. No quiero comer mierda solo porque no puedo hacerlo. Después de su pelea con MC Caron, Aaron se sorprendió al atreverse a enviar una carta de protesta diciendo que había sido irrespetuoso con su superior. Incluso el capitán Franco le dijo que tuviera un poco de cautela. Entonces, para evitar situaciones tan agotadoras, no le quedó más remedio que acelerar las cosas y aprovechar todos sus esfuerzos para ascender rápidamente. Había algunas limitaciones y restricciones en lo que respecta a la promoción en los tiempos modernos, pero no existía tal restricción aquí. Siempre que alguien hiciera una contribución que no pudiera ser ignorada, recibiría una medalla. Entonces, mientras acumulara suficientes méritos en las montañas invernales como líder de un puesto de avanzada, ser capitán no era una quimera. Es demasiado sucio, así que convirtámonos en capitán. Hierro declarado antes de ir a dormir. Necesitaba todo el descanso que pudiera tener ya que las misiones comenzarían mañana. Se quedó dormido después de rechinar los dientes con determinación y se despertó al amanecer. Les dio a sus soldados algo de tiempo libre después de mucho tiempo y se sorprendió al verlos esperando con todo su equipo cuando salió de su oficina. La misión comienza hoy. Los soldados se sintieron nerviosos cuando escucharon las palabras de Aaron. Les había advertido varias veces que sería peligroso hasta el punto de que fueron entrenados duro y puestos en batalla real antes de que comenzara. Si su entrenamiento ya era tan duro, entonces eso demostraba que su misión sería extremadamente peligrosa. Cuando los soldados finalmente sintieron el peligro, no pudieron evitar tragar saliva mientras miraban a Aaron. No peleamos en batallas reales simplemente por nada, así que no te asustes demasiado. Aaron bromeó mientras extendía y fijaba el papel que contenía su misión en la tabla de madera. Ahora comenzaría a explicar la misión cuya información había estado ocultando durante bastante tiempo. Esta es nuestra misión. Iron señaló el lugar que había marcado con un círculo y una X. A partir de hoy, eliminaremos a los monstruos de esta zona. Una vez que hayamos terminado con eso, le sugeriré al comandante de la compañía que construyamos una base avanzada aquí. Los soldados comenzaron a entrar en pánico cuando escucharon la descripción de la misión. Había varios territorios de monstruos ubicados en el círculo y la marca X era el centro de todo. Aunque el centro marcado con una X estaba vacío, solo mostraba que era un lugar extremadamente peligroso hasta el punto de que todos los monstruos lo evitaban. Y ese lugar era donde se suponía que debían ir. Capítulo 47, Misión de Pelotón, 4. Mientras todos estaban ocupados en pánico, Aaron abrió la boca y habló solemnemente. Para que lo sepas, ya le informé de esto al comandante de la unidad de búsqueda. No dijo mucho y solo me dio su apoyo. Iron sonrió mientras los soldados inclinaban la cabeza en obediencia. No podían hacer nada más después de haber sido amenazados por el comandante de la unidad de búsqueda.
Rebelarse contra su superior no les traería nada bueno, así que todo lo que podían hacer era trabajar duro y sobrevivir. Eran plenamente conscientes de que a Aaron no le importaba si se rebelaban o no. Pero cuando escucharon el nombre del comandante de la unidad de búsqueda saliendo de su boca, la última pizca de su voluntad luchadora que mantenían en el rincón de sus corazones desapareció silenciosamente. Después de ver que la voluntad de resistencia de los soldados había desaparecido, Aaron los llevó a escalar la montaña una vez más. En su camino hacia arriba, se encontraron con los soldados que trabajaban en patrullas y guardias. Los soldados por los que pasaron saludaron a Aaron y a las personas que emprenderían la misión con él. Aaron aceptó silenciosamente su saludo antes de seguir adelante. Sin embargo, los soldados no bajaron las manos. Estos soldados dejaron de hacer lo que estaban haciendo y levantaron las manos a modo de saludo como forma de respeto hacia sus camaradas que emprenderían estas peligrosas misiones. Mantuvieron las manos levantadas a modo de saludo y solo las bajaron una vez que todos los soldados pasaron. Después de pasar por un puesto de guardia tras otro, finalmente llegaron al área donde mataron a los monstruos durante su entrenamiento. De ahora en adelante, estaremos pisando una zona peligrosa. Este lugar está más cerca del tercer puesto avanzado, pero es un lugar en el que no se aventuran porque es peligroso. Este era el territorio de los duendes de hielo. Estos monstruos eran uno de los monstruos peligrosos del noreste. Sin embargo, estos monstruos eran lo suficientemente débiles como para que los estudiantes de la academia pudieran cazarlos fácilmente. Sin embargo, ese no fue el caso aquí en Winter Mountains. Los duendes de hielo de este lugar sabían cómo usar magia de hielo. Incluso había algunos de ellos que sabían usar hechicería al igual que los golems de nieve. Esta fue la razón por la que pudieron resistir firmemente aquí en las montañas invernales. También tenían la aguja venenosa, un arma característica de los duendes, y también podían esquiar por lo que su velocidad de movimiento en la nieve era extremadamente rápida. En otras palabras, era extremadamente difícil tratar con los duendes de las montañas invernales. Los duendes de hielo son monstruos que se especializan en la guerra de guerrillas. Creo que cualquier cabo que haya experimentado la guerra de guerrillas de los duendes de hielo conocería sus peligros. Los cabos asintieron solemnemente al escuchar las palabras de Aaron. Se podría decir que no atacaron en una batalla a gran escala ya que estaban protegiendo su territorio. Pero a pesar de su pequeño número, dejarían que sus enemigos sufrieran daños irreparables cada vez que atacaran. Esto se debía a que eran seres que sabían utilizar sus tácticas correctamente. En comparación con otros monstruos cuya mayor amenaza era su poder abrumador, los duendes de hielo y sus cabezas inteligentes eran la mayor amenaza para cualquiera que fuera contra ellos. Había varias amenazas que debían enfrentar cada vez que peleaban con duendes de hielo. Esto incluía magia, hechicería, saliva venenosa y muchos otros. Pero, afortunadamente, los soldados podían manejar su maná, por lo que ser golpeado por sus ataques no significaría una muerte instantánea. Sin embargo, el duende de hielo, que no era exigente con el momento de sus ataques, los atacaría en cualquier momento, sin importar si era de día o de noche. Y después de realizar un ataque sorpresa, huirían rápidamente. Los soldados, que experimentaban esto constantemente, eventualmente se molestarían. Incluso si los persiguieran con ira, lo único que obtendrían sería el agotamiento. Después de todo, estos monstruos eran extremadamente rápidos. Lo peor era el hecho de que atacarían el puesto de avanzada vacío para robar sus suministros mientras los soldados estaban ocupados persiguiéndolos. Así de astutos e inteligentes eran estos monstruos. Lucharemos contra ellos aquí. Sí. ¿Estás diciendo, ahora mismo? Sí. Después de eso, pasaremos rápidamente al territorio junto a ellos. ¿No es el próximo territorio el territorio de los lobos plateados? Así es. Además de lidiar con monstruos complicados, también comenzarían a invadir el territorio de los lobos plateados.
Al saber esto, el miedo empezó a colorear los rostros de los soldados. El nombre de nuestra táctica es EJ. Esta también es una táctica que usaremos en el futuro. Irrumpiremos en los territorios de los monstruos e induciremos una pelea entre ellos. Es peligroso, por lo que nunca debes profundizar demasiado. Tienes que salir tan rápido como te diga. Los soldados tragaron saliva secamente. Su nerviosismo, que antes se había atenuado, ahora volvía a estallar salvajemente. Era de esperarse. Después de todo, la misión que tenían por delante era mucho más peligrosa de lo que podían imaginar. Iron sonrió mientras observaba a sus soldados sudar de temor. No te pongas nervioso. De todos modos, nunca induciremos una batalla a gran escala. Como mucho, solo arañaremos un poco la superficie. Sin embargo, solo ese pequeño rasguño podría crear discordia entre los monstruos. Esa es nuestra misión. Iron habló mientras miraba a los soldados. Esta es una misión muy importante. Si tiene éxito, y los resultados son buenos, se convertirá en una misión para toda la unidad de búsqueda especial. En otras palabras, ahora somos vanguardia y pioneros de esta misión. Cuando escucharon las palabras de Iron, el miedo en los ojos comenzó a cambiar lentamente. Sus miradas ahora brillaban con anticipación. Ahora eran vanguardia y pioneros de una misión que será realizada por toda la unidad especial de búsqueda. Esto significaba que si sobrevivían, obtendrían un tremendo honor y serían ascendidos rápidamente. Creo que todos ustedes conocen la importancia de ser pioneros. Los soldados asintieron mientras le mostraban su nueva determinación. Una vez que sobrevivas y vuelvas con vida, serás ascendido. Cuando Iron habló para afirmar sus conjeturas, los ojos de los soldados cambiaron por completo. Iron sonrió al ver que su moral había aumentado. Simplemente haz lo que hiciste durante el entrenamiento y podrás volver con vida, ¿entender? Sí, señor. Bien. Entonces, comencemos a movernos. Asegúrate de permanecer oculto. Iron y sus soldados se movieron lenta y sigilosamente mientras entraban en el territorio de los duendes de hielo. Su objetivo era pasar a la zona neutral entre los duendes de hielo y los lobos plateados. Iron se movió con cuidado, asegurándose de observar la topografía mientras ordenaba a sus hombres que se pusieran en posición. Se movió con el cabo Charles más confiable y otros 3 cabos. ¿Una emboscada? Así es. Haremos una emboscada. ¿Qué hacemos ahora? Paleo. Los cabos miraron extrañados a Iron después de escuchar sus palabras. Prepara una trampa. Si estamos hablando de una trampa, estamos tratando de atraerlos al otro lado, líder del puesto avanzado. Entonces, lo haré por ti. Es peligroso. Iron sonrió cuando escuchó la preocupación en la voz de Charles. Solo preocúpate por ti mismo. Continuó sonriendo mientras se alejaba de Charles. ¿Pero se dejarán engañar a los duendes? La expresión de Charles que gritaba, esos bastardos inteligentes, pero Iron simplemente le sonrió. Sabía lo que le preocupaba. Se especializaban en guerra de guerrillas, por lo que primero dudarían de ti si los provocaban innecesariamente. Sin embargo, su malvado y perverso líder del puesto de avanzada simplemente les estaba sonriendo. ¿Quién sabe? Bueno, no tienen más remedio que dejarse engañar. Iron dejó esas palabras mientras se movía solo para atraer personalmente el acro de los duendes de hielo. Dejó a los cabos con varias órdenes. Al escuchar su plan, a los cabos no les quedó más remedio que palear en silencio. Mientras tanto, Iron se movió rápidamente hacia donde se encontraban los goblins. Tal como se había mencionado repetidamente antes, los duendes de hielo eran duendes entrenados en la guerra de guerrillas.
Y como estaban expuestos y básicamente podían usar maná, su nivel de peligro era comparable al de los monstruos de tamaño medio. Eran monstruos inteligentes que desconfiaban de todo lo que se les acercaba. Kiik. El duende se dio la vuelta cuando sintió que algo se movía detrás de él. Allí, vio a Aaron sonriendo alegremente mientras le agitaba la mano. El duende inmediatamente se colocó una aguja venenosa en la boca tan pronto como vio a un humano. Pero se dio cuenta de que el joven humano frente a ellos era bastante extraño. El duende se preguntó si el humano que saludaba y sonreía alegremente era hostil hacia ellos. Quizás esta fue la razón por la que detuvo sus movimientos. Incluso miró al duende que estaba a su lado como si quisiera preguntarle sobre este asunto. Pero el duende a su lado también estaba inclinando la cabeza confundido después de ver al humano loco. Parecía que no podían entender sus acciones, así que llamaron a su superior. Kiik, 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 kiik. Kiik. El duende de hielo caminó hacia el niño después de escuchar el informe de sus subordinados. Aunque el oponente era un niño, el duende de hielo todavía arrastró a todos sus subordinados para acercarse al enemigo. Creía firmemente que nunca debía subestimar al oponente, especialmente si estaba completamente armado. Nunca se debe bajar la guardia, ya que los humanos a veces exhiben habilidades locas a pesar de ser jóvenes. Kiik. Humano. Hola. ¿Por qué estás aquí? ¿Estás intentando invadir nuestro territorio? Iron no respondió al duende de hielo de inmediato, pero al final asintió con la cabeza en señal de acuerdo. ¿Es eso así? Sí. ¿Es esto una declaración de guerra? Sí. El duende de hielo miró fijamente a Iron sin comprender. Parecía que se había quedado sin palabras después de tener esa conversación con él. Mientras el duende de hielo miraba aturdido, Iron rápidamente sacó su arma. Adiós. Humano loco. El duende de hielo blandió su espada hacia el humano loco que se atrevió a atacarlo. Sin embargo, Iron inmediatamente dio un paso atrás mientras le disparaba con su arma. El duende de hielo pudo crear instintivamente una pared de hielo a partir de su maná. El hielo pudo rebotar o reducir el poder de la bala de Iron, lo que ayudó a minimizar las heridas que recibió. Kik, kik, kik. La luz lentamente comenzó a emitirse desde el cuerpo del duende de hielo mientras observaba a Iron atacarlos. Cuando Iron vio esto, rápidamente elevó el maná de su cuerpo lo mejor que pudo para alejarse de ellos. Al mismo tiempo, continuó disparando su arma para incitar y estimular a los duendes de hielo. Los duendes de hielo se sintieron molestos y corrieron a perseguirlo. Kik, kik. El líder duende intentó calmar a sus subordinados cuando se dio cuenta de que algo andaba mal. No importa cómo lo mirara, parecía como si los estuvieran llevando a una trampa. Pero ya era demasiado tarde cuando se dio cuenta de ese hecho. Van, 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 van. Con el cabo Choros al frente, los cabos comenzaron a dispararles. Los duendes usaron su magia de hielo para bloquear las balas, pero cuando comenzaron a lanzarles bombas, no tuvieron más remedio que retirarse. Sin embargo, a pesar de retirarse, los humanos continuaron siguiéndolos todo el tiempo mientras colocaban bombas en el camino que tomaban. Ante una situación en la que desconocían el número de enemigos y su camino rodeado de bombas, los goblins no tuvieron más remedio que retirarse a otro lugar. Los duendes de hielo solo pudieron encontrar un camino por donde podían atravesar. Entonces, concentraron su potencia de fuego allí e intentaron abrirse paso. Si se les hubiera dado tiempo para pensar las cosas un poco más a fondo, probablemente se habrían dado cuenta de que esto también era una trampa. Pero a los duendes no se les dio tiempo para pensar. Su racionalidad casi había sido arrasada por la ira, la agitación y la situación urgente que apareció frente a ellos. Finalmente volvieron en sí cuando les sobrevino el desastre. Bam, bam, bam.
Algunos de los duendes quedaron atrapados en la explosión de la trampa que habían cavado de antemano. El daño que recibieron aumentó aún más cuando su espalda indefensa fue bañada por una lluvia de balas. Humano. El duende miró enojado a Aaron, pero todo lo que pudo ver fue la risa de Aaron. Asqueroso bastardo humano. El duende de hielo dejó escapar un rugido sangriento mientras luchaba por sobrevivir a expensas de su subordinado. Sabía mejor que nadie que serían aniquilados si permanecía así. Entonces intentó vivir. Sabía que sus habilidades eran insuficientes para salvar a sus subordinados. Pero alguien tenía que sobrevivir, transmitir esta información y librar una guerra contra los humanos en busca de venganza. Al final, muchos duendes murieron llenos de odio hacia los humanos que los atacaron. ¿Es correcto? El cabo Choros habló pesadamente mientras observaba a los duendes rugir desesperadamente por venganza. Incluso los otros cabos miraron la escena con amargura. ¿Crees que fui demasiado? Los cabos no pudieron decir nada cuando Aaron les preguntó. Uno podría pensar que sus métodos fueron demasiado, pero el resultado fue un éxito y sin importar lo que hicieran, eran sus enemigos. Piensa cuidadosamente. Puedes decir que es una criatura antes de que fuera un monstruo y pensar que lo que hice fue demasiado. Pero antes de todo eso, son nuestros enemigos. Además, ellos son los bastardos que nos molestaron y saquearon con su guerra de guerrillas. ¿Puedes siquiera decir eso delante de tus camaradas muertos? Los cabos cerraron la boca al escuchar las palabras de Aaron. La guerra es básicamente que nosotros cometamos y apliquemos crueldad unos a otros. Empezamos una guerra en las montañas invernales y debemos ganar. Aaron miró hacia el cielo mientras continuaba hablando. Debemos estar dispuestos a hacer cualquier cosa para sobrevivir. La situación ya está empeorando. Si nos quedamos quietos, la aniquilación nos saludará en el futuro. No estamos en una posición en la que podamos medir la moralidad de todos y cada uno de nuestros movimientos. Antes de que se dieran cuenta, el rostro de Aaron que miraba hacia el cielo también se llenó de infinita amargura. Incluso si tenemos que hacer todos los trucos sucios y encubiertos, necesitamos sobrevivir. Sí. Choros quería preguntarle a Aaron qué futuro les esperaba, pero cuando vio la profunda depresión y la amargura que coloreaban el rostro de Aaron, todo lo que pudo hacer fue cerrar la boca. Lo mismo ocurrió con los demás cabos. Capítulo 48. Convirtiendo las montañas invernales en un desastre. 1. Poco después de que Aaron liderara la brutal matanza de los goblins de hielo comenzaron a acudir en masa al lugar donde acababan de estar antes. Kiik. Los ojos de los duendes de piel blanca se llenaron de ira cuando vieron los cuerpos de los miembros de su tribu que habían sido cruelmente asesinados. Tal como lo había informado su subordinado, los goblins habían muerto brutalmente. Parecía que era la verdad. El desagradable humano fingió ser normal y los atrajo a la muerte. Estos monstruos inteligentes también tenían un resultado final. Incluso si fueran enemigos, juraron no tocar a los hijos de sus enemigos. Pero los desagradables humanos usaron esto contra ellos y los mataron. Kiik. El líder de los duendes de hielo también quería usar esos métodos desagradables para matar a los humanos que cruzaban sus líneas de fondo. Al mismo tiempo, les mostrarían a estos inmundos humanos que no usaban la guerra de guerrillas porque eran débiles. El líder juró vengarse mientras gritaba a sus camaradas. Venguemos a nuestros camaradas. Démosle a esos desagradables y asquerosos humanos el mismo dolor que nos dieron a nosotros. Mostrémosles nuestra grandeza. Al escuchar el grito de su líder, el fuego en los ojos de los duendes de hielo comenzó a encenderse. Los duendes utilizaban la brujería para compartir sus emociones entre sí. La ira que llenaba sus cuerpos se entrelazó y se entretejió con su maná, lo que resultó en que su poder aumentara 2 veces. Esta hechicería solo podría usarse bajo condiciones especiales.
Era algo que solo podía desencadenarse si sufrían una injusticia o si sus colegas eran asesinados fuera de las leyes que habían establecido en las montañas invernales. Quemarían las almas y los cuerpos de sus camaradas muertos y usarían su persistente deseo de venganza para amplificar temporalmente sus fortalezas actuales. Cuando la brujería hizo efecto, los ojos de los duendes comenzaron a ponerse rojos mientras su racionalidad se desvanecía lentamente. Solo el líder mantuvo la cordura mientras guiaba al grupo de duendes hacia adelante. Ellos vienen. El cabo Charles informó mientras observaba a la agitada manada de duendes corriendo furiosamente hacia su ubicación. Prepararse. Los soldados rápidamente corrieron a sus posiciones al escuchar las palabras de Aaron. Se habían asentado en una de las colinas de las montañas invernales y cavaron un hoyo allí. La tierra excavada había sido colocada en bolsas que utilizaban para rodear su campamento improvisado. Incluso enterraron algunas bombas cerca de los alrededores para mayor protección. Mantener esta posición era esencial para poder contrarrestar la guerra de guerrillas de los goblins. Intenta evitar que se acerquen tanto como sea posible. Tendremos la ventaja siempre que podamos establecer esta fortaleza y mantenerla. Sí, señor. Al escuchar las órdenes de Aaron, el cabo Charles inmediatamente inclinó la cabeza y se la transmitió a los otros soldados y cabos. Los duendes, que eran expertos en tácticas de atropello y fuga, ahora estaban completamente agitados. Y ahora estaban entrando en una guerra total contra ellos. Sin embargo, incluso si este fuera el caso, Aaron y los soldados se aseguraron de ocupar el terreno más ventajoso. A pesar de que los registros decían que los goblins eran débiles, eran esencialmente monstruos, por lo que recibir algunas balas no los mataría en absoluto. Entonces, librar una guerra total contra ellos con su difícil guerra de guerrillas sin ningún motivo definitivamente empeoraría la situación para el puesto de guardia más cercano. Sin embargo, todo cambiaría si tuvieran una ventaja abrumadora. Ocupar el terreno más ventajoso cambiaría el patrón de la guerra y daría un impulso adicional a su poder de fuego. Incluso si no murieran bajo el bombardeo de sus balas, aún así serían detenidos en seco si algunos de ellos murieran al ser alcanzados por las bombas. Pero si estaban hablando de variables en esta guerra, entonces la magia de hielo de los duendes de hielo era una variable enorme. Es magia de hielo. El cabo Charles informó apresuradamente sobre los grandes trozos de hielo que comenzaron a volar en su dirección. Aaron dio un paso adelante molesto mientras miraba los trozos de hielo que se acercaban. Grieta. Tan pronto como sacó su espada, el trozo de hielo más grande fue cortado. El hielo que voló hacia ellos no era hielo ordinario sino hielo creado con maná. Esto significaba que el hielo sería más resistente y duradero en comparación con el hielo normal. Si sus soldados eran golpeados por un bloque de hielo tan grande, estaba seguro de que definitivamente morirían. Así que eres tú. Cuando uno de los goblins miró fijamente a Aaron y pronunció esas palabras en lenguaje humano, todos los goblins de hielo volvieron la cabeza y lo miraron. Los ojos del líder goblin incluso comenzaron a ponerse rojos poco a poco al darse cuenta de que Aaron era el humano que mató a sus hombres. ¿Quizás debería haber ido primero por los duendes de nieve? Aaron se sintió molesto al ver los trozos de hielo acercándose a ellos por todos lados. Los duendes de nieve también usaban magia de nieve, pero serían como golems de nieve, que en el mejor de los casos solo lanzaban bolas de nieve. Por supuesto, su movilidad era mucho mejor que la de los duendes de hielo. Era un poco más difícil luchar contra los duendes de nieve que también usaban guerra de guerrillas mientras esquiaban por todos lados, pero en su situación actual donde estaban estacionados en un lugar fijo, Aaron sintió que era mucho más cómodo lidiar con duendes de nieve que con hielo. Duendes. Líder del puesto avanzado. El cabo Charles corrió para ayudar cuando vio a los duendes corriendo directamente hacia Aaron. No te preocupes por mí y haz lo que tengas que hacer. Gritó Aaron mientras concentraba el maná en su espada.
Un simple movimiento de su espada fue capaz de cortar a los duendes que corrían locamente hacia él. Envió a la cabeza del goblin líder a volar con un corte mientras continuaba parando los ataques de los otros goblins. El duende que estaba justo detrás del duende líder se detuvo aturdido mientras miraba con incredulidad al chico que estaba delante. No podía creer que la espada de maná ligero del niño pudiera atravesar fácilmente su espada mágica de hielo. Sin embargo, los duendes, que eran todos élites de su tribu, rápidamente recuperaron el sentido. Creían firmemente que podrían matar fácilmente a un niño tan joven e inexperto. Corta, corta, corta. Desafortunadamente, las espadas de hielo de las que estaban orgullosos se habían cortado fácilmente en dos junto con sus cabezas. Bastardo, ¿tu espada tiene maná comprimido? Iron solo sonrió cuando el líder goblin le preguntó si ya estaba en la cuarta etapa. Hasta el final, todavía nos estás engañando. Humano asqueroso. El líder del duende de hielo rugió mientras creaba docenas de fragmentos de hielo alrededor de su cuerpo. Al ver las docenas de fragmentos de hielo que apuntaban a él, Iron levantó su espada. Dices que es sucio, pero ustedes, bastardos, ¿no usaron este método junto con su guerra de guerrillas también? Humano. Simplemente los atraparon porque son idiotas y ahora mismo los están golpeando porque no entienden, ¿no son los tontos los que sufren un ataque en una guerra? El líder de los duendes de hielo disparó los fragmentos de hielo cuando escuchó las preguntas de Iron. Claro, Iron simplemente los cortó uno por uno mientras avanzaba y se acercaba al líder de los duendes de hielo. Sin embargo, aunque el líder no era un mago de pleno derecho, aún podía crear una espada de hielo fuerte y resistente para luchar contra el hierro. ¡Bang! ¡Bang! Sin embargo, su espada fue en vano. Cuando el líder goblin vio con qué facilidad Iron cortó la espada de hielo en sus manos, inmediatamente dio un paso atrás y creó una pared de hielo. También creó docenas de fragmentos de hielo que apuntaron y dispararon a Iron. Torpe. Keok. Iron blandió su espada mientras se acercaba directamente a las docenas de fragmentos de hielo que disparaban directamente hacia él. También lanzó sus propios ataques con espada hacia el líder goblin de hielo. El líder de los duendes de hielo no pudo evitar las docenas de espadas afiladas que lo atacaron. Después de todo, la espada de Iron había sido blandida a la perfección miles, si no decenas de miles, de veces. Al final, no pudo protegerse ya que sufrió una lesión en el hombro. El líder del duende de hielo rápidamente lanzó magia de hielo hacia Iron mientras sostenía el brazo que recibió el corte de la espada de Iron. Demasiado tarde. 2. Iron abrió la boca mientras observaba al líder goblin de hielo vomitar sangre azul después de haber sido apuñalado directamente en el estómago. No te enojes demasiado. Te enviaré a tus camaradas pronto. Humano. Sin embargo, tengo una pregunta. Al escuchar las palabras de Iron, el líder goblin de hielo rápidamente cerró la boca. Lo miró con ojos llenos de odio. Parecía que estaba decidido a no divulgar ninguna información importante a este desagradable humano. Iron miró fijamente al líder de los duendes de hielo. No sabía nada de los otros duendes, pero estaba seguro de que éste sabría algo. Considerando que los duendes de hielo estaban en el nivel más bajo de los monstruos de mayor rango y este era el líder de este grupo de monstruos, asumió que podría saber algo sobre la situación actual en las montañas invernales. ¿Sabes algo sobre la desaparición de la bestia divina? El líder goblin de hielo sonrió ante la pregunta de Iron, pero este no abrió la boca para responder. Iron no pudo evitar suspirar cuando vio la figura del líder goblin de hielo. Parecía como si le estuviera diciendo que lo descubriera por sí mismo. Estos monstruos nunca le dirían nada a los humanos. Incluso los monstruos con los que había tratado y matado en su vida anterior mantuvieron sus bocas bien cerradas y no le dijeron nada importante. Está relacionado con una
grieta dimensional? ¿Quién sabe? El moribundo líder duende de hielo se rió alegremente del despistado Aarn. Está claramente relacionado con la desaparición de la bestia divina. Y también debe estar relacionado con una grieta dimensional, ¿estoy en lo cierto? Para ser un ser humano joven, eres bastante. La expresión de Aarn se puso rígida cuando el líder de los goblins de hielo le sonrió con una mirada que claramente le decía que sus deducciones eran definitivamente plausibles. Si tienes curiosidad, atrapa a nuestro jefe. La expresión de Aarn se volvió complicada mientras observaba al líder goblin de hielo tomar su último aliento después de dejar esas palabras atrás. Ahora, estaba seguro de que algo estaba sucediendo en las montañas invernales de lo que aún desconocían. Y parecía que también estaba relacionado con lo que estaba pasando en todo el noreste. Algo que no sabía en mi vida pasada está sucediendo ahora mismo. La expresión de Aarn se endureció cuando pensó que la ola de monstruos en su vida anterior no fue solo un simple evento. No tengo más remedio que torturar a los monstruos para saber más. Aarn murmuró estas palabras para sí mismo mientras comenzaba a matar a los duendes de hielo uno tras otro. Los otros soldados también dispararon y cortaron las cabezas de los duendes de hielo mientras luchaban en combate cuerpo a cuerpo. Cuando los duendes de hielo vieron morir a su líder, se dieron cuenta de que la situación no estaba a su favor, por lo que rápidamente se retiraron. Aarn soltó a los goblins de hielo en retirada porque ya habían sufrido un daño enorme. Luego, rápidamente ordenó a sus hombres que examinaran los cuerpos que quedaron atrás. No hay ninguno. Sí. El soldado a su lado preguntó tontamente como si acabara de confundir las palabras de Aarn con otra cosa. Nada. Aarn le hizo una seña al soldado para que continuara con lo que estaba haciendo mientras continuaban examinando los otros cuerpos. Sin embargo, no había rastros de contaminación que indicaran una ola monstruosa. En otras palabras, no había rastros de una grieta dimensional. Sin embargo, a pesar de que no había rastros de evidencia de una grieta dimensional, Aarn todavía se sentía incómodo. Los duendes de hielo mostraron una magia de hielo más diversa y extensa de lo normal. Entonces, decidió examinar los cuerpos ya que pensó que su poder amplificado había sido causado por la contaminación de maná contaminado, un fenómeno que generalmente era causado por una grieta dimensional. Pero incluso después de examinar todos los cuerpos, todavía no había rastros de contaminación ni siquiera en su piel y carne. Sin embargo, estaba seguro de que habían exhibido la característica de una ola monstruosa, aunque solo se expresó brevemente, tal como estaba en los registros de antes. ¿Qué es? Aarn miró seriamente a través de los cadáveres de los duendes de hielo. A primera vista, uno podría pensar que sus poderes mágicos mejorados se debían a que su circuito de maná se ensanchó a partir del flujo natural de maná, pero había algún tipo de energía extraña que había sentido a partir de su magia de hielo amplificada. Especialmente cuando luchó antes contra el líder de los duendes de hielo. Estaba seguro de sentir esa extraña energía a pesar de ser un poco débil. Si no hubiera tenido la experiencia que había adquirido en su vida anterior, definitivamente la habría ignorado. Sin embargo, gracias a esa experiencia, pudo captar esta débil energía. Su inquietud aumentó aún más después de escuchar las palabras que el líder goblin de hielo le había dejado antes de morir. ¿Es posible que no sea una grieta dimensional normal? Aarn murmuró para sí mismo mientras miraba la cima de las montañas invernales. Era obvio que el agua debajo del puente estaba turbia, pero Aarn se sentía molesto e inquieto ya que no sabía nada al respecto. Para él no había nada más molesto que ser el único inconsciente de las cosas que sucedían a su alrededor. Si recorro las montañas invernales, podré descubrirlo. Después de haber terminado su primera batalla en las peligrosas montañas invernales, Aarn les dio un descanso a sus soldados antes de comenzar el trabajo de reconocimiento y exploración alrededor del área. Al mismo tiempo, también comenzaron a infiltrarse en el territorio del Duende de las Nieves.
Los lobos plateados no se agitarían con solo unos pocos duendes de hielo, por lo que necesitaban atraer más. Tuvieron que sacar a varias tribus de duendes, incluidos los duendes de hielo, los duendes de nieve y los duendes blancos. Y no se limitó solo a ellos, incluso los otros monstruos de la zona tuvieron que ser estimulados y agitados. Tengo que averiguarlo incluso si tengo que hacer un desastre en las montañas invernales. Aaron apretó los puños mientras murmuraba para sí mismo. Se podía ver una figura débil apareciendo desde lejos. Se podía ver a la figura asintiendo con la cabeza como si aprobara la dirección que estaba tomando Aaron en este momento. Capítulo 49. Convirtiendo las montañas invernales en un desastre. 2. Después de lidiar con los duendes de hielo, Aaron se movió apresuradamente. Ni siquiera les dio tiempo a descansar a sus soldados. Sabía que la batalla debía haber sido muy agotadora, pero aún así ordenó a sus soldados que se movieran rápidamente. Los soldados también tenían quejas en sus corazones pero no las expresaron. Simplemente se movieron en silencio bajo la guía de Aaron. Sabían muy bien que permanecer en este lugar los convertiría en un objetivo principal para los duendes de hielo más adelante. No era un lugar en el que pudieran quedarse por más tiempo, así que tuvieron que moverse sin importar su cansancio. ¿A dónde vamos? Primero iremos al territorio de los duendes de las nieves. ¿Lo estamos haciendo como lo hicimos antes? Así es. Tendremos que seguir este loco método durante al menos una semana. Esa es la única manera de encontrar un espacio para avanzar. El cabo Charles miró a Aaron con duda. Tenía el presentimiento de que agitar e inducir una pelea entre los monstruos no era su tarea principal. ¿Tenemos otra misión? Iron lo miró por un momento. Le sorprendió lo ingenioso que era Charles. Reflexionó un rato. Estaba pensando si debería explicarlo o no. Al final, todo lo que Aaron pudo hacer fue suspirar mientras abría la boca. Así es. El conflicto entre los monstruos no es nuestro principal objetivo. ¿Estamos buscando algo? Algo parecido. Aaron dejó de caminar mientras se daba vuelta y miraba a los soldados. ¿Curioso? Todos tragaron saliva cuando escucharon la pregunta de Aaron. Admiten que todos sentían curiosidad pero por alguna razón sintieron que no debían pedir más y profundizar más. Iron sonrió cuando los vio con expresiones contradictorias. Estamos buscando rastros de grietas dimensionales. Sí. Literalmente lo que dije. Estamos confirmando si hay señales de una ola monstruosa. Ese es nuestro verdadero propósito al venir aquí. El cabo Charles parecía estupefacto, por todas las respuestas que esperaba escuchar, no esperaba que algo así saliera de la boca de Aaron. Incluso los otros corpóreos quedaron estupefactos ante las palabras que escucharon. El miedo, la inquietud y la tensión comenzaron a aparecer en los rostros de los soldados cuando escucharon las palabras ola de monstruo saliendo de la boca de Aaron. Fue justo el otro día cuando se preguntaban si había algo malo en esta misión de la que se suponía que serían pioneros. Pero parecía que se habían estado moviendo al frente de una misión que era a la vez extremadamente importante y extremadamente peligrosa. Un nivel de dificultad mucho mayor de lo que esperaban inicialmente. Justo el otro día sintieron que algo andaba mal cuando se enteraron de que serían pioneros en una nueva misión. Pero parecía que estaban al frente de una misión mucho más peligrosa y extremadamente importante de lo que habían esperado inicialmente. Lo que estamos buscando son monstruos que tengan una mínima contaminación proveniente de grietas dimensionales. Entonces, ¿significa esto que nuestro pelotón está en peligro? Los otros cabos también asintieron con la cabeza cuando escucharon la pregunta del cabo Charles. Generalmente, los monstruos que han sido contaminados por maná contaminado de grietas dimensionales se fortalecerían y mostrarían una fuerza varias veces mayor que su poder habitual.
Y si los monstruos hubieran estado expuestos por más tiempo, sus mutaciones se desarrollarían y progresarían aún más, dándoles poderes mucho más fuertes. Los monstruos normales de las montañas invernales ya eran bastante peligrosos. Y si iban a lidiar con monstruos contaminados, entonces estaban seguros de que más de la mitad de su pelotón resultaría gravemente herido, si no muerto. Por eso tenemos que buscar los monstruos que generalmente se encuentran en las afueras de sus territorios. De todos modos no podemos ir al centro. Hacer eso provocará una guerra total entre humanos y monstruos. Iron continuó hablando mientras miraba a sus soldados. Puede que estemos simplemente atravesando las afueras, pero es necesario que provoquemos problemas y agitemos a los monstruos. Solo cuando entren en conflicto entre sí podremos encontrar a los monstruos contaminados. Comparado con lo que has vivido hasta ahora, todo será extremadamente difícil. Estar preparado. Sí, señor. Los soldados respondieron a Iron en voz alta con una expresión determinada en sus rostros. Iron miró a sus hombres con satisfacción al ver su firme voluntad. Y desde ese día, Iron, que estaba cubierto con la sangre de los monstruos, estimuló y agitó a los monstruos en las áreas peligrosas de las montañas invernales matando a los duendes y otros monstruos como un loco. Las zonas peligrosas de las montañas invernales eran un lugar al que incluso la unidad de búsqueda especial se mostraba reacia a entrar. De hecho, los militares querían mantener el status quo, pero la gente de alto rango no quería causar problemas por sí mismos hurgando en el avispero sin ningún motivo. Quizás esta fue la razón por la que todos eran tan reacios a ingresar a las áreas peligrosas de las montañas invernales. Misiones de pelotón. Misiones de la empresa. Misiones de batallón. Incluso con todas estas misiones, ninguna se atrevió a tocar ese lugar a menos que sucediera algo grande. Pero ahora mismo, un líder de puesto avanzado estaba hurgando en el avispero. Supusieron que, dado que esta era la primera salida del líder del puesto de avanzada para comer jambab, sin querer tocó el avispero. Naturalmente, todos los demás líderes de los puestos avanzados se quejaban. Sin embargo, el comandante de la segunda compañía mantuvo la boca cerrada a pesar de que el líder del cuarto puesto de avanzada era un oficial bajo su mando. Pero, aunque mantuvo la boca cerrada, todavía no podía entender lo que pasaba por la cabeza del joven líder del puesto de avanzada. Al principio pensó que se estaba exagerando para resaltar sus méritos y hazañas, pero no era así en absoluto. Esto se debió a que había visto que estaban atravesando a fondo los límites de las afueras del área peligrosa mientras estimulaban a los monstruos. Pero lo que fue aún más loco fue el hecho de que el comandante de la unidad de búsqueda había aprobado completamente esta misión. ¿Qué quiere decir esto? ¿No está estimulando a los monstruos sin ningún motivo? Esta es la razón por la que nuestras tropas se ven afectadas, ¿verdad? Que alguien presente una denuncia ante el comandante de la unidad de búsqueda. Ya han pasado unos días. Los otros oficiales también apoyaron la tarea de detener las locas operaciones de Iron a través de sus conexiones. Al principio solo el comandante de la primera compañía estaba descontento. Era natural ya que los monstruos que habían sido estimulados habían estado dificultando las cosas a su compañía. Sin embargo, el descontento se extendió lentamente hacia los otros líderes de los puestos de avanzada. Esto se debía a que estaban causando problemas no solo en el territorio de los goblins de hielo sino también en los otros territorios de los goblins, incluidos los goblins de nieve y los goblins blancos. Siguieron hurgando un lugar tras otro. Pero la guinda del pastel que los hizo explotar de ira fue cuando también provocaron la ira de los osos helados. Como resultado, los lobos plateados cercanos se sintieron estimulados a luchar también. Y ahora, las zonas peligrosas se habían convertido en un campo abierto de caos. Y debido a esto, los otros líderes de los puestos de avanzada se sintieron insatisfechos. No solo los puestos de avanzada del comandante de la primera compañía estaban en peligro. Incluso los otros puestos de avanzada estaban en peligro. Naturalmente, el comandante de la primera compañía no se quedó quieto mientras observaba cómo se desarrollaba esto.
Inmediatamente envió una carta de protesta al comandante de la segunda compañía. Pero el comandante de la segunda compañía eludió su responsabilidad y dijo que estaba bajo el mando directo del comandante de la unidad de búsqueda. Al recibir esta respuesta del comandante de la segunda compañía, el comandante de la primera compañía recibió una justificación para visitar al comandante de la unidad especial de búsqueda. Avanzó con confianza. Después de todo, incluso el comandante de la segunda compañía estaba mostrando abiertamente su insatisfacción con el comportamiento del líder del cuarto puesto avanzado. Ha sido un largo tiempo. El capitán Paulo saludó rígidamente cuando el comandante de la unidad especial de búsqueda, Carl Gustav, lo saludó con una sonrisa. Siéntate. Trae 2 tazas de té aquí. Un oficial salió silenciosamente y cerró la puerta después de escuchar las palabras del comandante de la unidad especial de búsqueda. Está bien. ¿Por qué viniste a buscarme? Es por el líder del cuarto puesto avanzado. MMM. Gustav frunció el ceño cuando escuchó las palabras del comandante de la primera compañía, Paulo. ¿Por la misión del pelotón? Así es. El líder del cuarto puesto de avanzada está estimulando a los monstruos con el pretexto de la misión del pelotón. Es por eso que los líderes de los puestos avanzados de la primera compañía están insatisfechos. ¿No es esa la razón por la que el líder del cuarto puesto avanzado tuvo que dar explicaciones? ¿Habría jurado que ya lo sabes? El rostro del capitán Paulo se endureció cuando escuchó la respuesta de Gustav. Sí. Pero eso no tiene ningún sentido. Dijeron que estaban estimulando a los monstruos para que investigaran sus números y los cambios en las áreas para cualquier invasión de monstruos. Pero no había pruebas suficientes. Ese podría ser el caso a partir de ahora, pero es cierto que los monstruos han mostrado comportamientos anormales en los últimos años. Necesitamos investigar. Está en un nivel que puede ocurrir ocasionalmente. Si lo miras anualmente, puedes ver que no hay mucha diferencia con respecto a años anteriores. Todo el batallón de búsqueda no puede correr ningún riesgo solo por esos pequeños cambios. Al escuchar las palabras del capitán Paulo, Gustav permaneció en silencio. Sin embargo, lo miró con firmeza mientras levantaba la taza de té que le había traído el oficial. El capitán Paulo pensó que el comandante de la unidad especial de búsqueda estaba luchando con sus pensamientos ya que permaneció en silencio. Así que volvió a abrir la boca para volver al tema que nos ocupaba. Sé que hay una anormalidad en el noreste, pero creo que esta respuesta es demasiado para ese pequeño cambio. ¿Es eso lo que piensas? Sí. Tienes que llamar al líder del cuarto puesto avanzado ahora mismo. Gustav se frotó la barbilla mientras pensaba por un momento al escuchar las palabras del capitán Paulo. Deberías esperar por ahora. Sí. Pero. Esperar. El comandante de la unidad especial de búsqueda hizo callar al capitán Paulo con solo una palabra mientras miraba el reloj con la barbilla en las manos. Parecía que estaba esperando algo. Al ver esto, el capitán Paulo no pudo evitar inclinar la cabeza confundido. Fue porque no sabía qué diablos estaban esperando. Sabía que ya lo habrían enviado si esto fuera algo personal o no estuviera relacionado con él, pero estaba seguro de que esto estaba relacionado con la situación actual ya que se le permitió quedarse aquí. Después de experimentar entre 10 y 30 minutos de silencio incómodo. Comandante de la unidad de búsqueda especial. ¿Es el comandante de la segunda compañía? Sí, señor. Hubo una llamarada roja. Al escuchar el informe del oficial, Gustav se quitó la mano de la barbilla mientras miraba al comandante de la primera compañía. Es el líder del cuarto puesto avanzado. Así es. Es una petición de ayuda. Maldita sea. Lo sabía. El líder del cuarto puesto de avanzada ha llevado a los soldados a un pozo de fuego.
Cuando el capitán Paulo pronunció malas palabras, Gustav frunció el ceño y dio una orden a la primera compañía. El comandante de la primera compañía debería reunir a todos los miembros de su compañía ahora mismo para enviarlos a las zonas peligrosas. Comenzaremos las misiones del batallón a partir de ahora. Sí. El capitán Paulo miró a Gustav con expresión estupefacta cuando escuchó sus órdenes. Se sintió extraño cuando se lanzaron las misiones del batallón en lugar de una misión de apoyo para el líder del cuarto puesto avanzado. El nombre de la operación es Búsqueda de Montañas Invernales. La segunda empresa tomará la iniciativa, mientras que la primera y la tercera actuarán como apoyo. Eso. ¿Qué quieres decir? Quise decir lo que dije. El líder del cuarto puesto avanzado había hecho un gran trabajo al cumplir la orden que le di. Así que lanzaré la misión del batallón como comandante del batallón. P. Pero las áreas peligrosas. ¿Estás desobedeciendo mis órdenes? El cuerpo del capitán Paulo se puso rígido cuando Carl Gustav le dirigió una mirada dura y fría. Este resultado era inevitable ya que el impulso de Gustav había superado la quinta etapa. Su fuerza fácilmente podría atarlo y hacer que se ahogara en su asiento. No, señor. Entonces sigue mis órdenes de inmediato. Sí, señor. El capitán Paulo salió inmediatamente cuando vio la expresión fría de Carl Gustav. Oficial de operaciones. Sí, comandante del batallón. ¿No hay noticias de la segunda empresa? No hay ninguno, señor. El comandante de la unidad de búsqueda especial asintió levemente como respuesta al oficial y le hizo una seña para que se fuera. Gustav se sentó en su silla con las piernas cruzadas tan pronto como se cerró la puerta. ¿Esperaba demasiado? Carl Gustav pareció decepcionado. Este logro ya era enorme, pero solo podía considerarse enorme al nivel de un líder de puesto avanzado. Había esperado que su misión como fantasma diera grandes frutos, pero parecía que estaba pensando demasiado. Bien. Si buscamos lo encontraremos. Probablemente mi orgullo esté herido porque confío demasiado en un joven oficial. Carl Gustav bebió un trago de té antes de levantarse y prepararse para la batalla. Mientras el comandante de la unidad de búsqueda especial lanzó la misión del batallón para responder a la solicitud de apoyo enviada por el líder del cuarto puesto avanzado, Aern, la persona que solicitó el apoyo, todavía estaba ocupada buscando algo en el área peligrosa. ¡Jo! Dios mío, es tan difícil de encontrar. El cabo Charles se acercó al murmurador Aern, que estaba mirando el pico cubierto de nieve. ¿Estás buscando algo? Así es. Pero si se trata de los rastros de la grieta dimensional, ¿no la encontramos ya? Ese no. Estoy hablando de otra cosa. Iron dijo esto mientras miraba el paisaje distante en las montañas invernales. Allí pudo ver la figura, que ahora era mucho más clara que antes, mirándolo fijamente. La figura, que parecía un pájaro, continuó mirándolo mientras guiaba el camino a seguir. Había seguido y perseguido al maldito pájaro y terminó hasta aquí. Desafortunadamente, muchos de sus soldados sufrieron heridas que van desde leves hasta fatales durante el proceso. Por supuesto, sus sacrificios no fueron en vano. Finalmente habían obtenido pruebas suficientes para demostrar que había señales de una ola monstruosa en este lugar. Pudieron encontrar con éxito rastros de deterioro causado por maná contaminado en los cadáveres de monstruos que reunieron después de lidiar con los duendes de nieve, los duendes blancos, los zorros de las nieves, los osos blancos gigantes y los trolls de hielo en innumerables ocasiones. A primera vista se podría suponer que estas huellas no eran nada significativo. Sin embargo, Aern estaba convencido de que la grieta dimensional era la razón por la que sentía esa extraña energía.
Teniendo en cuenta el hecho de que esta energía que sentía siempre acompañaba la desgracia en su vida anterior, estaba seguro de que esto realmente fue causado por una grieta dimensional que causaría una ola monstruosa. Especialmente cuando sintió claramente la energía de los cadáveres de los monstruos. ¿Creo que tenemos que separarnos de aquí? Sí. Charles se puso nervioso cuando Aaron de repente habló de separarse. Capítulo 50. Convirtiendo las montañas invernales en un desastre. 3. ¿Líder del puesto de avanzada? Iron sonrió cuando vio lo estupefacto que estaba Charles. Cabo Charles, quédese aquí y espere la llegada del vicelíder del puesto de avanzada. Y cuando venga el comandante de la compañía, asegúrese de informar las cosas que dije antes. ¿A dónde irás, líder del puesto de avanzada? Iron asintió sutilmente ante la pregunta de Charles. Tengo que hacer otra misión. ¿Estás diciendo que lo hará solo? Así es. A Aaron no le importó la mirada incrédula de Charles cuando comenzó a empacar de inmediato. Denle un respiro a las tropas y no se muevan de aquí, entiendo. Líder del puesto de avanzada, por favor, lleva algunos cabos contigo. Solo se interpondrán en mi camino. Además, necesitas que todos los cabos estén contigo para atender y ayudar a los heridos. Aaron miró a los soldados heridos mientras seguía empacando. Habían sufrido tremendamente mientras lo seguían. No se atrevió a traerlos, especialmente cuando sabía lo peligrosas que eran las áreas que se avecinaban. Charles también miró a los soldados. Pudo ver que todos ellos sufrían de agotamiento y heridas por las batallas que libraban continuamente. Su situación era tan peligrosa que no podrían prepararse para una emergencia si solo un cabo quedara fuera de servicio. Charles tampoco pudo refutar las palabras de Aaron. Después de presenciar su fuerza, fue plenamente consciente de que todos ellos realmente se interpondrían en su camino. La cuarta etapa. La espada de maná de Aaron podría parecer débil por fuera, pero era una espada que podía cortar fácilmente la espada de hielo de un duende y la gruesa piel de un oso blanco gigante con un solo golpe. Al principio insistieron fuertemente en que todavía estaba en la tercera etapa, pero cuando lo vieron cortando el grueso cuello del troll de hielo, se vieron obligados a admitir que su poder ya estaba más allá de ese nivel. Su habilidad en el manejo de maná también estaba a leguas más allá de la de ellos. Incluso si quisiera insistir en que trajera a alguien con él, se vio obligado a admitir que él y el resto de los cabos eran solo una espina en su camino. ¿Cómo podrían ayudar si no estaban ni cerca de su nivel? Esta fue también la razón por la cual los caballeros y los guardabosques prefirieron moverse solos. Lo entiendo. Por favor, cuídate. Está bien. Nuestra misión ya ha terminado, así que no seas imprudente y asegúrate de esperar aquí. ¿Lo entiendes? Sí, señor. Iron asintió con la cabeza cuando vio que Charles le daba una respuesta de inmediato. También le dio órdenes adicionales como una madre gallina demasiado preocupada. Bien. Mantenga seguros los cadáveres de monstruos contaminados por la grieta dimensional y conviértalo en su máxima prioridad. Recuerde que esto es lo más importante en nuestra misión actual. Siempre lo tendré presente. Bien. Confiaré en usted, Cabo Charles. Iron se fue inmediatamente después de confiar la seguridad de los cadáveres de los duendes y el cadáver del oso blanco gigante al Cabo Charles. Se aventuró más profundamente en las zonas peligrosas después de dejar atrás a los soldados heridos. Sin embargo, Aaron no pudo evitar fruncir el ceño cuando vio que el pájaro translúcido todavía lo instaba a seguir adelante a pesar de que ya había ido más allá del territorio de los lobos plateados. Era plenamente consciente de que no podía avanzar solo con sus habilidades. El territorio frente a él era el hogar de los wyverns blancos, uno de los monstruos más peligrosos de todas las montañas invernales. Esto era algo que ya estaba más allá de su nivel. Incluso el territorio contiguo era aún más problemático.
Era el territorio de las alas frías, un monstruo que era imposible de cazar incluso si uno estaba en la sexta etapa. ¿Debería llamarlos? Aeon contempló por un momento antes de disparar una bengala azul al cielo. Parecía que no podía hacer nada más que pedir ayuda. Y así, un color opuesto al destello rojo de antes se elevó en el cielo. Aeon se giró para mirar la figura borrosa del pájaro que lo miraba desde lejos después de disparar la bengala azul en el cielo. Cuanto más se acercaba a la zona, más clara era la imagen del pájaro que lo miraba desde el cielo. Estás diciendo que estás más allá de este punto, ¿verdad? El pájaro traslúcido asintió con la cabeza. Parecía como si hubiera escuchado los murmullos de Aeon. Todo lo que Aeon pudo hacer fue suspirar cuando vio que el pájaro le accedía. Su intuición le decía que cualquier cosa que estuviera sucediendo definitivamente estaba relacionada con el Fénix desaparecido. El problema era que su intuición también le decía que nunca debía ir más allá de ese punto. Al final, todo lo que Aeon pudo hacer fue suspirar mientras montaba una tienda de campaña y esperaba que llegara el apoyo. Sin embargo, Aeon sintió una energía sospechosa cargando hacia él desde lejos. Instintivamente detuvo sus movimientos y sacó su espada para defenderse. ¡Bang! Su espada bloqueó el ataque pero fue fácilmente rechazado. Fue solo un golpe pero ya lo había hecho volar y escupir sangre. Cuando se levantó, vio un ser cubierto con una túnica negra y sosteniendo una enorme guadaña. Aeon frunció el ceño al ver el estado de su espada. Era una espada que contenía mitril pero ya había grietas después de recibir un solo golpe de su oponente. Incluso su espada de maná firme y comprimida se dispersó en ese golpe. Esto significaba solo una cosa. El oponente frente a él no era alguien con quien pudiera luchar solo. Su expresión se distorsionó mientras miraba al ser vestido de negro. Podía sentir una extraña energía saliendo del ser. Era algo que no había sentido antes cuando luchaba contra los monstruos. Sintió un mal presentimiento por esta energía. Era diferente de la energía que emitía el misterioso pájaro, pero también era una energía que había sentido en su vida anterior. ¿La energía de una grieta dimensional? En el momento en que se dio cuenta de que la energía que sentía era de maná contaminado, las notificaciones comenzaron a sonar en los oídos de Aeon. Por primera vez, un usuario se enfrenta a una criatura del vacío. Recibirás recompensas especiales como privilegio por ser el primero en descubrir dicha entidad. Las recompensas serán retenidas. Solo recibirás las recompensas una vez que hayas completado Winter Mountains Quest. Identifica el peligro desconocido que acecha en las montañas invernales y resuélvelo. Aeon frunció el ceño y levantó su espada mientras las notificaciones sonaban una tras otra en sus oídos. Estallido. Como el segador de la muerte, el ser vestido de negro apareció justo frente a él mientras balanceaba la guadaña en sus brazos. Aeon pudo bloquear con éxito el ataque, pero la diferencia de poder fue tan grande que fue arrojado hacia atrás por el impacto de la colisión. La fuerza fue tan fuerte que terminó atrapado en uno de los árboles. Tos. Tos. Aeon tiró su espada medio rota mientras tosía sangre. Rápidamente rodó y evadió la enorme guadaña que voló hacia él. Barra oblicua. Los ojos de Aeon se abrieron cuando vio la guadaña cortando la gigantesca roca cubierta de hielo de un solo golpe. ¿De dónde vino tal monstruo? La expresión de Aeon se distorsionó aún más. Se dio cuenta de que el ser frente a él no era un monstruo. Sin embargo, estaba seguro de que no había visto a este ser en su vida anterior. Rápidamente sacó su espada exclusiva para fantasmas mientras giraba apresuradamente y esquivaba la guadaña que lo perseguía de cerca. De todas las cosas. Aeon apretó los dientes mientras miraba al ser vestido con una túnica negra que empuñaba una guadaña. Se sentía tan enojado y frustrado ante la idea de jugar con su propia vida en juego una vez más.
Ya estaba harto de eso después de haberlo experimentado innumerables veces en su vida anterior. Sabía que incluso si los fantasmas se movían rápido, les tomaría al menos 10 minutos llegar hasta aquí. Sin embargo, ya había evaluado sus posibilidades. Con la gran diferencia en habilidades, le resultó extremadamente difícil aguantar aunque fuera por unos minutos. Aporrear. Keok. Aeon inmediatamente le dio una palmada en el pecho con una piedra de maná. Este método solo debe usarse en emergencias y Aeon consideró que esta situación era tan grave. La energía fría estalló tan pronto como la piedra de maná fue golpeada en su pecho. La energía flotó y cubrió todo su cuerpo mientras se agitaba e hacía hervir su maná. Las piedras de maná que usó para drogarse fueron las piedras de maná purificadas que obtuvo al cazar a los duendes y los osos blancos gigantes. Rápidamente infundió y comprimió el maná que se desbordaba en su espada. ¡Jo! El viento frío comenzó a soplar a su alrededor mientras un aliento frío salía de su boca. La enorme guadaña giró y voló directamente hacia el cuello de Aeon. Aeon rápidamente blandió su espada de maná comprimido y redirigió la órbita de la guadaña. Sin embargo, su movimiento fue algo que no funcionaría con su oponente. Después de todo, su oponente tenía un nivel mucho más alto que él. Aunque la órbita de la guadaña fue redirigida momentáneamente, aún así giró y giró nuevamente. Sin embargo, en lugar de apuntar al cuello de Aeon, ahora apuntaba a cortarlo en dos. Estallido. Off. Aeon apretó los dientes. Bloqueó con éxito el ataque y apenas logró mantener su posición. Rápidamente dio un paso atrás y escapó de la órbita de la guadaña. Grieta. Iron arrojó todo su maná desbordante en su espada comprimida. Había una sobreabundancia de maná que la espada flotaba mientras la escarcha cubría su superficie. Sin embargo, no importa cuánto maná tuviera ahora, aún alcanzaría un límite. El oponente al que se enfrentaba era un ser que estaba varios niveles por encima de él. Al final, Aeon llegó a su límite. Su cuerpo se tambaleó y se balanceó después de apenas evadir el ataque de la guadaña. Finalmente cayó frente al ser vestido de negro mientras vacilaba en sus pasos. El ser vestido de negro levantó lentamente la guadaña para acabar con él. ¡Bang! Aeon levantó su espada de maná cuando recibió la guadaña directamente. Afortunadamente, había ocurrido un milagro. Pudo evitar una crisis de muerte gracias a que todo su maná desbordante fue introducido en su espada. El frío maná atribuido que llenaba su espada hasta el borde se mantuvo fuertemente como el acero fuerte que había imaginado desde el principio. Incluso invadió la guadaña que golpeó directamente su espada. Su espada de maná expresaba la dureza y la frialdad del frío hierro de 1000 años, algo que solo se podía ver en los textos de artes marciales modernas, y finalmente desvió la guadaña. Sin embargo, los milagros solo ocurrirían una vez. La guadaña inmediatamente voló hacia Aeon. Pero como ya había bloqueado la guadaña una vez usando toda su fuerza, ya no había forma de que Aeon pudiera detener el ataque de la guadaña. La desesperación lo llenó mientras veía la guadaña venir directamente hacia él. En ese momento, el espacio repentinamente se distorsionó y se agrietó frente a Aeon. Entonces, dos rayos de luz volaron hacia el ser vestido de negro. Sid 2. Quizás fue porque el ser vestido de negro fue tomado por sorpresa y voló hacia atrás después de recibir esos dos rayos de luz que de repente lo atacaron. Pío. Tini Baepsae voló y se posó sobre la cabeza del ensangrentado hierro mientras éste rápidamente le picoteaba la cabeza con su pequeño pico para comenzar la curación y recuperación de su maltrecho cuerpo. Aul también voló junto a él y lo miró como si fuera patético. Ul. Aul comenzó a regañar a Aeon. El búho ululó ruidosamente mientras le preguntaba si había descuidado su entrenamiento porque estaba demasiado débil.
Lo regañó diciendo que estaba demasiado débil como para no poder detener a un solo ser e incluso los obligó a salir cuando su propio cuerpo aún no estaba completamente recuperado. Baepsae incluso se unió y lo regañó por no cuidar su cuerpo adecuadamente y revolcarse imprudentemente. Pío. ¡Uau! Todo lo que Aaron pudo hacer fue sonreír amargamente mientras aceptaba el enojado regaño de sus dos bestias divinas. Gracias a ellos, pudo volver a mantenerse en pie, aunque con el apoyo de su espada. Aul hablaba con un tono relajado, pero le había dicho que sus probabilidades de ganar aún eran bajas. Sabía muy bien que no podían vencer a ese ser ya que había salido con sus fuerzas aún no recuperadas por completo. Sin embargo, los tres sabían que tenían que luchar. Entonces pelearon. De todos modos, Aaron aún podría apoyar a Aul con su poder divino ya que ya habían firmado un contrato. Sin embargo, incluso si Aaron le proporcionó a Aul su poder divino, todavía no fue suficiente. Incluso si Aul hubiera descansado durante meses, todavía habría algunas restricciones y limitaciones en su cuerpo ya que aún no se había recuperado por completo. Debido a esto, Búho no pudo ejercer todo su poder mientras luchaban contra el ser vestido de negro. ¡Uau! Cuando Aaron vio que Aul recibió una herida, inmediatamente trató de mover su maná para ayudar. Pero antes de que pudiera comenzar, Baepsae lo golpeó en la cabeza y le impidió hacer cualquier cosa. Pío. Pero Búho. Tuitea, tuitea. Iron rápidamente amplió sus sentidos y aumentó el rango de detección después de escuchar las palabras de Baepsae. Entonces, alguien pasó volando junto a Aaron y atacó al ser vestido de negro. Una enorme onda de choque surgió de la colisión. Pero justo cuando la onda de choque estaba a punto de golpear a Aaron, apareció una figura familiar y lo cortó con su espada. Buen trabajo. Ah. Denda O'Donnell, la persona que lo trajo aquí, sonrió mientras se paraba frente a Aaron. Probablemente le resultará difícil afrontarlo solo. Está bien. Incluso si se ve así, sigue siendo el segundo entre todos los fantasmas. Lintel sonrió y le dijo a Aaron que no se preocupara por eso. No tienes que mirar así a tu alrededor. Si aparece algo, me ocuparé de ello. Bebe esto y concéntrate en tu recuperación. Lintel le entregó una poción a Aaron mientras miraba fijamente a su alrededor. Ese tipo, debes atraparlo. Lo sé. Puedo decir que sospecha, así que no podemos dejarlo escapar. Lintel sonrió mientras respondía a Aaron. Ese bastardo no va a sobrevivir. Sombras de figuras comenzaron a aparecer una por una tan pronto como esas palabras salieron de la boca de Lintel. Cuando aparecieron todos, Aaron vio la figura de un hombre familiar fumando un cigarrillo parado en el centro del grupo. Buen trabajo. La persona que apareció y dijo lo mismo que dijo Lintel antes fue el comandante de la unidad de búsqueda especial, Carl Gustav. Has descubierto un pez gordo. Ese tipo me lo dijo. Carl frunció el ceño. Aaron estaba mirando la figura del pájaro que todavía lo miraba desde lejos. Sin embargo, la figura era completamente invisible a los ojos de Carl. ¿Está por allí? Sí, señor. Eso significa que tenemos que perforar ese lugar. Aaron asintió solemnemente cuando escuchó las palabras de Carl Gustav. Carl sonrió mientras miraba a los otros fantasmas. Había 5 fantasmas, incluido Dintel, y todos miraban fijamente a Aaron. ¿Se enteró qué? Parece que necesitamos atravesar ese lugar. Los fantasmas sonrieron al escuchar las palabras de Carl. Todos ellos parecían relajados. No importa cuán fuertes fueran en la quinta etapa, esos todavía eran lugares donde permanecían los wyverns blancos y las alas frías.
Todavía era un área donde posiblemente podrían enfrentar la aniquilación con solo este pequeño número de personas. No es necesario que matemos a los monstruos. Iron asintió ante una de las preguntas de los fantasmas. Todo lo que tenemos que hacer es pasar. Pero existe una alta probabilidad de que haya más de esos tipos allí, ¿verdad? Iron asintió pesadamente ante las palabras de Carl Gustav. Había una alta probabilidad de que apareciera alguien que estaba en un nivel que el segundo de los fantasmas no podía manejar. Creo que deberíamos encender una bengala verde. Carl miró fijamente a los fantasmas mientras decía esas palabras. ¿Estás de acuerdo en encender la bengala verde? Estoy de acuerdo. 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 Sin embargo, Iron, que no sabía de qué estaban hablando, simplemente observó cómo se desarrollaba la situación mientras los miraba sin comprender. Entonces, todos los fantasmas se volvieron para mirar a Iron. ¿No le explicaste lo que significaba la bengala verde? Carl miró a Lintel, pero Lintel simplemente le preguntó. Ambos pensaron que la situación era absurda. Pero pensé que el capitán lo explicaría. TCH. Después de que Carl criticó a Lintel por no explicar las cosas mientras estaban en camino hacia aquí antes, se volvió hacia Iron y le explicó. Es la autoridad del fantasma que podemos usar siempre que haya algo que no podamos resolver con nuestra propia fuerza y poder. ¿Qué es eso? Es la autoridad que solo nos es dada a nosotros. Se utiliza cuando se necesita una potencia que pueda barrer toda el área. No sé los demás, pero tal vez también exista una autoridad similar en otras regiones con fuerzas secretas como la nuestra. ¿Es, como una bomba? Carl Gustav negó con la cabeza cuando Iron habló de algo que le resultaba familiar. Varía de una región a otra. Por lo que escuché, Occidente tiene docenas de barcos grandes, Oriente tiene un área llena de bombas y el sur podría requerir grandes magos que puedan usar magia a gran escala. El centro. No sé. Es un lugar con muchos secretos. Iron asintió pesadamente. Está totalmente de acuerdo con las palabras de Carl Gustav sobre el centro. Este era un hecho profundo que había sentido en su vida anterior. El centro, donde se encontraba el Palacio Imperial, era un lugar que tenía muchos secretos escondidos detrás de la oscuridad. Entonces, Iron tragó saliva mientras preguntaba. ¿Qué pasa con el noreste? Llamando a un maestro. Sí. En pocas palabras, es como una licencia de un día para el comandante del norte. No el comandante del noreste, sino el comandante del norte. Carl Gustav asintió. El comandante del noreste está ocupado, por lo que debemos llamar al tranquilo comandante del norte. El poder de aniquilar un área. Aunque fueron llamados con un título simple como maestro, esta hazaña fue posible gracias a su fuerza. Carl sonrió cuando vio la mirada en blanco de Iron. Entonces, ¿estás de acuerdo? Iron asintió sin comprender cuando escuchó la pregunta de Carl. Después de verlo asentir, Carl sacó una herramienta mágica del cinturón de su cintura y encendió una bengala verde.